El multiverso es infinito, con líneas del tiempo y dimensiones igualmente infinitas, aunque esto, más bien depende de cómo el escritor creó su cosmología. A pesar de los planos infinitos, a pesar de las leyes existenciales, los conceptos y de todo poder que conforme la creación, todo se reduce al escritor y a sus ideas plasmadas en su cosmología. Desde conceptos existenciales pequeños, como decir que un multiverso no es más que una decena de universos en su interior, con límites y fronteras que los separan, a decir que un multiverso es infinitos, con infinitos universos en su interior, que poseen dimensiones, líneas de tiempo, y planos dimensionales igualmente infinitos, con conceptos del espacio y tiempo superiores. La complejidad de toda cosmología, siempre será dictada por su escritor, no importa si tiene sentido o no, no importa si se respeta las leyes de la física o no, y no importa si se contradice a sí misma, todo será posible, mientras venga de la mano, de aquel se alza sobre toda ficción, aquel que impone las leyes, aquel que hace y deshace, aquel que reinicia todo, a su gusto. La voluntad del escritor, siempre se antepondrá ante todo ser de ficción, sea de su cosmología, o sea de otra, ellos siempre regirán sobre el propio mundo que han creado, sobre todo lo que yace, debajo de ellos. La voz serena y calmada de Superior, resonó por todo el plano dimensional donde se encontraba, mientras miles de cosmologías parecían ser atraídas hacia un inmenso vórtice de oscuridad. Todas esas cosmologías, convirtiéndose en simple alimento, porque así el escritor lo quiso. Quién sabe, ellos ponen las leyes y opciones, pero nosotros somos los que decidimos, ¿no es así? ¿Acaso ese no es nuestro libre albedrío? De ser así, ese libre albedrío tuyo, ¿hasta qué punto llegará? ¿Hasta qué punto tu egoísmo los llevará? Piccolo. En los confines del universo, donde se pudieron observar cuerpos celestes, llenos de civilizaciones en desarrollo. Ahora no eran más que ceniza, de lo que alguna vez fue. El caos y la destrucción, ahora reinaban sobre ese concepto de creación. Y en medio de ese vacío, oscuro y frío, la parte superior del cuerpo, de aquel namekiano conocido como Piccolo, vagaba sin rumbo aparente. La batalla contra el primer caballero, se había perdido. Los ojos de aquel mortal se abrirían, mirando con sorpresa su estado. Los recuerdos de la derrota a manos de Demiyari, iluminarían su mente, como este había asesinado a Goku, cuando se estaba transformando en esa nueva forma, como había hecho una masacre con todo el reino celestial, y, como comenzó a destruir el multiverso a su gusto. El namekiano apretaría fuertemente los dientes, la impotencia que sentía, todo por lo que lucharon, fue destruido, todos sus esfuerzos, fueron en vanos. Si bien no había visto qué sucedió con la Tierra y sus amigos, era más que obvio, que ese Saiyajin los había matado. Pero lo que más hacía arder su furia, era el hecho de que no podía sentir sus almas en el otro mundo, al ser el guardián del infierno, tenía cierta conexión con el otro mundo, lo que le permitía saber, cómo estaban circulando las almas en el más allá, sin embargo, en este momento, no sentía nada, era como si todos hubieran sido borrados de la existencia, tal cual creían que era el castigo de la fase 10. Lo que se resumía, a que era imposible traerlos a la vida, pues se habían vuelto polvo en el universo. La esencia del caos que aún parecía fluir en Piccolo, se alimentaría de esa rabia y del caos que ahora yacía en el universo, haciendo que el namekiano tuviera el impulso suficiente, para acceder al poder prohibido, regenerando rápidamente su parte inferior faltante, y recuperando por completo sus energías. Un grito de desahogo resonaría por lo que quedaba del reino celestial, calmando un poco la furia del ser del caos, pues dejarse guiar por esta, no serviría de nada en estos momentos, en los cuales, su poder era insignificante, para aquel ser del apocalipsis que yacía suelto en su multiverso. La mente analítica del namekiano no tardó en comenzar a analizar la situación, el poder prohibido tenía un límite de 1 minuto en su uso, y después debería esperar cierta cantidad de tiempo, para volver a recurrir a él, así que tenía que aprovechar este minuto al máximo posible. En su análisis, Piccolo lograría percatarse de algo, su poder había incrementado drásticamente, aquel concepto del caos se había vuelto más fuerte, debido a lo provocado por Demiyari, haciendo que Piccolo llegue a la conclusión, de que ante mayor caos exista, más fuerte se haría.
Sin embargo, y ante tal conclusión, también analizaría de mejor manera qué era el caos, y qué representaba. Caos, no simplemente podía hacerse más fuerte de solo crearlo, era un concepto más complejo, pues como lo definió Goku, el poder prohibido, se conectaba al caos primordial de la creación, lo que se definía en que su fuente principal de poder era esa, haciendo que de querer ser más fuerte con tal concepto, debía lograr exprimir ese caos primordial, ese caos que al igual que la creación, era infinito, y por lo tanto, una fuente de poder sin fin. Sin embargo, y para acceder a tal poder, lo principal era hacer una mayor simbiosis con ese concepto, hacerse uno con él, como si fuera una parte más de su ser, volverse él mismo, un ser del caos. Y tal hecho, lo llevó a descubrir, una nueva perspectiva de ese poder. El caos consume, y el caos devora, toda la creación, será devorada por el caos. Una voz macabra resonó en la mente de Piccolo, como si el poder prohibido cobrara vida, la simbiosis entre él y caos se había vuelto más fuerte. Ya no era simplemente usar el poder del caos, no, ahora el caos se estaba volviendo parte de él. Observando lo que quedaba de los cadáveres de los celestiales y los ángeles, el Namekiano se decidió por hacer algo que jamás creyó que haría. Acercándose a uno de los cadáveres, Piccolo abrió su boca, y recurriendo a sus instintos más primitivos, aquel hijo de Piccolo Daimaku, comenzó a devorar los órganos y extremidades de los celestiales. Aquellos dioses todopoderosos, que reinaron sobre tan hermoso reino, ahora no eran más que un simple alimento para el ser del caos que había nacido. Aquella simbiosis entre Piccolo y ese concepto, se fortalecería aún más, borrando aquel límite de tiempo, mientras el Namekiano devoraba a diestra y siniestra, empapando su cuerpo con la sangre y tripas de esos dioses. La esencia de esas divinidades, serían devoradas por esa manifestación de caos, haciendo que el poder del Namekiano nuevamente se disparara, pues no solo eran simplemente esas esencias las que le daban aún más poder, sino que devorarlas, hacía que su simbiosis le permitiera usar aún más de esa infinita fuente del caos. Y tras haber terminado en el reino celestial, la comprensión de su multiverso, y los reinos divinos, lo llevarían a suponer que al igual que los celestiales, sus opuestos, los dioses infernales, seguramente también habían sido asesinados por Demiyari. Por lo que usando su manejo de la realidad, este reestructuraría su existencia en el reino infernal, encontrándose con el mismo escenario de cadáveres. Y ya habiendo aceptado, que si quería matar a Demiyari, debía convertirse en el mismo caos. Sin pensarlo, ahora devoraría los restos de los dioses infernales, absorbiendo la esencia de estos, y nuevamente incrementando sus poderes a niveles totalmente incomprensibles, para lo que era un Namekiano. Incluso, habiendo superado fácilmente al guerrero más fuerte que usó el poder del caos. Sí, por más loco que pareciera, ahora Caroli no era más que una simple hormiga, ante el monstruo de poder en el que se había vuelto Piccolo. Pero aún con todo ese poder que había obtenido, los conocimientos adquiridos, al consumir las esencias de los dioses, no le permitían aún estar seguro de ir en contra del caballero del apocalipsis, haciéndolo recurrir a algo que le daría la victoria sin duda. Él era caos, y caos consumiría todo a su paso, eso incluía las dimensiones y líneas del tiempo, de su multiverso, y también, a ellos tres. En un tiempo y espacio superior, Demiyari yacía sobre un trono, observando su multiverso desde arriba, anteponiendo su propia existencia por encima de toda la creación a la que alguna vez perteneció. Ya habiendo asesinado a los celestiales, a los infernales, y a los últimos Saiyajines existentes, la reforma y reconstrucción del multiverso, comenzó por primero, destruir a los mortales y dioses de todas las dimensiones, líneas del tiempo, y universos infinitos, dentro de su multiverso igualmente infinito. Una hazaña que sin duda era una locura, pues había dado fin a la existencia de una cantidad de seres infinitos. Aunque tampoco era de sorprenderse, pues su propia existencia radicaba en eso, él y los tres debían dar el reinicio a la creación.
Y si bien esto era principalmente para su multiverso, quien dijo que no podrían ir por otros multiversos igualmente infinitos, ya en ese breve enfrentamiento con la fusión, demostró ser capaz de erradicar multiversos como si nada, aunque claro, correría el riesgo de encontrarse seres sumamente fuertes, pues si bien el conocimiento de su multiverso era amplio, los demás multiversos existentes eran completamente desconocidos para él. El Saiyajin dejaría eso, y se levantaría de su asiento, dando un leve bufido, pues desde hace tiempo había sentido como universos, dimensiones, y líneas del tiempo, desaparecían de la existencia, como si algo las hubiera consumido, sin dejar rastro de ellas. Además, desde hace tiempo, sus compañeros, los demás caballeros del Apocalipsis, debieron haber despertado, y ser liberados de sus prisiones. Era muy extraño, que aún no pudiera sentir la presencia de estos vagando por el multiverso. ¿En serio, cuánto tardarán en liberarse?, se preguntó a sí mismo el Saiyajin. Puede que milenios o capaz fueron devorados. Dime, ¿no le tienes miedo a sufrir el mismo destino? Una voz tétrica le susurró al caballero, quien rápidamente volteó, lanzando un golpe, mientras por alguna extraña razón, una sensación de miedo lo inundó, ante esa voz tan escalofriante. El golpe de Demiyari impactó con el fornido cuerpo de color naranja, el cual no se inmutó ante tal ataque, incluso cuando este había sido lanzado con la verdadera fuerza del caballero. Los ojos del Saiyajin no hicieron más que abrirse aún más, cuando por alguna extraña razón, ese miedo que lo inundaba no hacía más que crecer. Poco a poco, aquel guerrero incomparable, fue levantando su mirada, hasta que finalmente lo vio. El horror se apoderó de su cuerpo, cada parte de su ser se llenó de un miedo inexplicable, sus instintos se volverían completamente locos, mientras aquella superioridad que tanto lo caracterizaba, se cambiaba a un sentimiento de inferioridad indescriptible. Los ojos de Demiyari quedarían hipnotizado ante el horror que observaba, viendo el rostro de aquel Namekiano al que había enfrentado. Sin embargo, eso ya no era un Namekiano. El rostro monstruoso de Piccolo no tenía descripción alguna, transmitiendo un miedo que solo se podría describir como horror cósmico. El Saiyajin hipnotizado ante tal hecho, sentiría esa misma sensación que transmitía mirar a esos seres cósmicos, pero aún peor, pues no era como ver sus sombras, a millones de planos existenciales de distancia. No, esto era incalculablemente peor, él estaba viendo un horror cósmico de frente, no una sombra, y no a millones de planos existenciales de distancia, él lo estaba viendo de frente, a unos par de metros de distancia. Con delicadeza, aquel horror cósmico que alguna vez fue Piccolo, colocaría sus grandes y deformes manos en el rostro de Demiyari, comenzando a acariciar ese rostro, mientras parecía regocijarse ante la parálisis de miedo por la que estaba pasando el caballero. Como si de un depredador disfrutando el tormento de su presa se tratara, Piccolo con una voz macabra y juguetona comenzó a hablar. ¿Tienes miedo de Miyagi? ¿Tienes miedo de ser devorador? El Saiyajin no respondió ante la pregunta, su miedo no permitía reacción alguna del guerrero. No debiste haberme dejado vivir, debiste asegurarte de matarme y he aquí las consecuencias de tus errores. Ese daño que provocaste me creo a mí, ese sufrimiento por el que me haces pasar me creo a mí, tu sola existencia me creo a mí. Pero ¿sabes qué es lo que más disfruto de simplemente devorar un cuerpo? Devorar uno inundado en el miedo, el exquisito sabor que tendrán tu carne y órgano llenos de ese miedo tan fascinante. Será sin duda una exquisitez mucho más deliciosa que el sabor de los otros tres caballeros que devoré. Los ojos de Demiyari se abrieron aún más, al escuchar aquellas últimas palabras, pero aún así, no hubo alguna otra reacción de su cuerpo, pues ese miedo indescriptible, anulaba completamente cualquier acción del caballero. Apretando con más fuerza el rostro del Saiyajin, Piccolo comenzó a acercar el suyo, ahora estando ambos guerreros cruzando miradas uno enfrente del otro. Aquella sonrisa tétrica del Namekiano se deformaría, mientras su boca se abría en una forma distorsionada y nada natural, para sin más que decir, en un instante, aquella boca deforme devorara de un bocado la cabeza del Saiyajin, decapitándolo, y haciendo que ese cuerpo ahora sin cabeza cayera al suelo, mientras se podía oír como los deformes dientes de Piccolo trituraban y desgarraban la carne y huesos de esa cabeza, haciendo que el sabor de tal carne fuera maravilloso, pues el miedo que lo inundaba solo lo volvía una exquisitez.
Sin perder más el tiempo, y antes de que aquel miedo desapareciera del cuerpo de ese Saiyajin, Piccolo se puso en una rodilla, y usando una de sus garras, este cortaría la piel, desde la parte superior del pecho hasta la zona inferior del estómago. Usando ambas manos, el Namekiano desprendería la piel, abriendo esa parte del cuerpo, y dejando expuestos los órganos y huesos del Saiyajin. Como si fuera un manjar divino ante los ojos de Piccolo, este comenzó a tomar y devorar con calma y exquisitez cada órgano del caballero, cada hueso, cada tejido, cada extremidad, cada parte de ese Saiyajin. No era más que un platillo único, bañado en aquel deleite de ese miedo indescriptible. No había comparación alguna, la carne de Demiyari era lo más delicioso que había devorado, incluso, la carne de los anteriores 3 caballeros que había devorado, no tenía comparación alguna con la de este Saiyajin. Sí, usando su intelecto, y sabiendo las oportunidades que tenía para derrotar a Demiyari, el Namekiano, no tardó en aprovechar que los 3 caballeros restantes estaban sellados, encarcelados, y con su poder anulado, lo que los hacía una presa sumamente fácil para Piccolo, quien no tardó en ir a por estos, y devorarlos junto a millones de dimensiones, y universos infinitos. Absorbiendo la esencia de estos, y llevando sus poderes a niveles indescriptibles, junto a poder fortalecer su simbiosis con el caos primario. Siendo que ya ambos se habían vuelto uno. Piccolo se había convertido en lo que alguna vez él temió, se había convertido en aquello que tanto miedo le causaba a Goku, él se había convertido en un ser cósmico, o mejor descrito, un horror cósmico. Tras haber terminado de consumir esa exquisitez, la apariencia del Namekiano se deformaría, volviendo a su clásico aspecto, aunque su presencia era completamente lo opuesto, pues era un vórtice caótico sin fin, lleno de horrores indescriptibles en su ser. Ya habiendo devorado a los 4 caballeros del apocalipsis, mi propia existencia, y serán trascendido más allá de este multiverso infinito, todo lo existente en este no es más que un juguete que puedo manipular a mi antojo, todo se doblegará ante mi voluntad, y todo será escrito bajo mi mano, fue lo dicho por Piccolo, mientras usando su poder indescriptible, modificaba el infinito multiverso a su antojo, recreando esas dimensiones y universos infinitos que había devorado, incluso reinvirtiendo el borrado existencial que había causado Demiyari, y reestructurando la jerarquía de dioses. Ahora todo será paz, con este poder, nadie se alzará sobre mí, y podré protegerlos a todos, mi universo, tendrá la paz que tanto merecimos, dijo aquel Namekiano, desapareciendo de ese plano dimensional, para aparecer en la Tierra ahora reconstruida. Piccolo sonreiría, cuando vería a todos sus amigos en Corporación Cápsula, festejando la derrota del primer caballero, pues aquel Namekiano había introducido recuerdos falsos en los habitantes de la Tierra, haciéndoles creer la derrota de Demiyari, a manos de Goku con el poder prohibido. Señor Piccolo, ya llego, la voz de Gohan gritó a cierta distancia, mientras se acercaba a aquel que consideraba como su segundo padre. El Namekiano tendría una expresión de sorpresa y alivio, al ver a aquel que consideraba más que un discípulo. Me sorprende que usted sea el que llegue tarde a la fiesta, y no mi papá, pero bueno, ya estamos todos. Solo faltaba usted, señor Piccolo, sonrió el mestizo. El Namekiano no respondió, dejando simplemente que unas pequeñas lágrimas salieran de sus ojos. ¿Sucede algo, señor Piccolo?, preguntó Gohan, al ver la reacción de su maestro. El Namekiano simplemente sonreiría, para acto seguido acercarse al Saiyajin, y darle un abrazo, tomando por sorpresa a este, aunque eso no impediría que la correspondiera. Jeje, ¿qué pasa señor Piccolo? Esto es muy repentino, preguntó Gohan. Nada, no pasa nada, simplemente, me alegra que estén bien. Claro que estamos bien, gracias a usted y a mi padre que pudieron derrotar a Demiyari, usando ambos el poder de la fase 10, aunque eso no significa que nos quedaremos de brazos cruzados, Vegeta y yo estamos trabajando en un tipo de ki muy poderoso, dijo el mestizo, lo último con algo de emoción, pues últimamente su espíritu de pelea estaba despertando. Me alegra oír eso, será divertido verte intentar ganarle a mi propia fase 10, respondió el Namekiano, con cierto toque de burla. El Saiyajin reiría nervioso, para acto seguido ambos dirigir su mirada hacia sus amigos, viéndose como Goku y Vegeta devoraban plato tras plato. A pesar de todo, esos dos en verdad no cambian, ojalá esta paz fuera eterna.
Descuida, apoyando su mano sobre el mestizo, el Namekiano continuó hablando. Mientras yo esté aquí, nuestro universo tendrá la paz que tanto se merece, cueste lo que cueste. Tras ese reencuentro entre maestro y discípulo, ambos se dirigieron con los demás, donde la celebración, por la derrota del primer caballero, prosiguió con normalidad. Por primera vez, después de esos años de paz tras la derrota de Budu, el ambiente tenso y oscuro que se había formado por estos últimos enemigos, había desaparecido, para regresar a como era antes. Pudiendo pasar tiempo con sus amigos, y sin la necesidad de estar constantemente en batallas, o entrenando, este era el descanso que tanto se merecían los guerreros. Entonces, lo logramos, habló Goku, acercándose al Namekiano, quien yacía solo en el balcón, observando las estrellas. Eso parece, y dime, ¿qué tienes en mente, Goku? ¿Quieres seguir entrenando para superar a esos seres cósmicos? Bromeas, sabes muy bien que no tendría caso, no importa que tan fuerte me vuelva, sin tan solo con ver la sombra de ellos me siento insignificante, imagínate tener a uno de frente, simplemente sería una muerte segura, o peor, dijo el Saiyajin, sin saber que con quien hablaba, ya se le podía considerar uno de esos horrores cósmicos inalcanzables. Entonces, ¿qué sigue ahora?, preguntó Piccolo. Supongo que unas semanas de descanso no vendrían mal, al fin y al cabo, los celestiales hallaron la manera de neutralizar a los 3 caballeros restantes, así que no tendríamos que preocuparnos por ellos. Además, estos últimos años han sido incrementos de poderes muy locos, me gustaría bajar un poco de esa locura, y simplemente entrenar con Up, respondió Goku. ¿Y qué hay de Vegeta? Oí que estará entrenando con Gohan, en una variante de ki poderosa, ¿no tienes miedo que te supere? Jeje, puede ser, aunque si lo hace, entonces entrenaré, y me volveré más fuerte que su nuevo poder, dijo el Saiyajin, una sonrisa alegre y desafiante era reflejada. Por primera vez desde su regreso, esa sofocación de tener que volverse más fuerte por enemigos que aparecían, no había permitido que esa energía positiva, y deseo de volverse más fuerte por diversión fueran expresadas, sin embargo ahora era diferente, por alguna extraña razón el espíritu del guerrero se encontraba tranquilo, y en una paz indescriptible, era como si algo le dijera, que ya no tendría que pelear solo para proteger el universo, ahora podía pelear por el motivo de antes, simplemente, disfrutar de una buena pelea, ya que ese universo, iba a ser protegido por alguien más. Es bueno tener algo de energía positiva después de lo que vivimos, o más bien, vivieron, después de todo, fueron ustedes quienes frenaron a todas las amenazas, mientras yo simplemente podía observar desde el infierno, después de todo, solo los estorbaría. Es cierto que solo nos has ayudado en pocas ocasiones, y con enemigos no tan poderosos, aún así, diste tu mejor esfuerzo, y en varias ocasiones fuiste el cerebro que necesitamos, y ahora que lo pienso, es curioso que digas eso, cuando actualmente eres el segundo más fuerte. Segundo, que yo recuerde, tú eres más fuerte que yo, además, cuentas con la forma Full Power de la fase 10, dijo Piccolo, curioso ante porque Goku lo consideraba el segundo más fuerte. En poder bruto, puede que sea superior a ti, pero si somos coherentes, tú fuiste el único, que de forma individual le complicó las cosas a Demiyari, tus técnicas junto a tu intelecto, fue a lo que más miedo le tenía ese Saiyajin legendario. Si nos llegamos a enfrentar, estoy seguro que tú ganarías, la técnica puede vencer al poder, y tú lo demostraste, haciendo que el primer caballero del apocalipsis, te considerara el más peligroso de los 3, y te tuviera cierto miedo, dijo Goku, dando sus razones para considerar a Piccolo el más fuerte después de Broly. Miedo, dijo Piccolo, mientras una pequeña e imperceptible sonrisa macabra se dibujaba en su rostro, recordando con suma satisfacción cómo devoraba cada órgano y parte de Demiyari, bañándose en ese tan exquisito miedo que sentía el Saiyajin. Jeje, supongo y volveremos a ser los más fuertes de la Tierra, como en el pasado, ¿no lo crees, Piccolo?, dijo Goku.
viéndose como Vegeta, quien escuchaba la conversación. Ante la situación de ahora también ser superado por Piccolo, simplemente haría una mueca de molestia. Así parece, creo, y le robe el lugar a Vegeta como tu rival, añadió el Namekiano con una sonrisa. Cállense, insectos, no crean que por tener la fase 10 son inalcanzables. Muy pronto el gran Vegeta superará esos poderes, dijo el Saiyajin con una sonrisa arrogante, apartándose del balcón. Vaya, hace tiempo que no lo veía así de orgulloso, dijo el Namekiano, con una gota de sudor. Supongo y todos necesitábamos un momento de paz, dijo Goku sonriendo. La tensión por la que pasaban ante los enemigos, sin duda los había vuelto más serios, pero en el fondo seguían siendo los mismos de siempre, simplemente necesitaban un poco de paz. Verte tan sonriente, en comparación a lo serio que fuiste estos últimos años, simplemente hace que me parezcas un idiota cuando sonríes, dijo el Namekiano. Goku tendría una gota de sudor ante tal declaración. Sí, para él también era extraño estar tan alegre y calmado, pero no podía quejarse. Era reconfortante poder simplemente pasar el tiempo con sus amigos, sin preocuparse de alguna amenaza. Piccolo cerraría los ojos, para acto seguido abrirlos, y verse a sí mismo. Lo logramos, nuestro universo tendrá la paz que merece, habló en Namekiano. Así es, después de tanto sufrimiento, tendrán su descanso, dijo el otro Piccolo, el cual se trataba de una manifestación consciente del caos, que ahora era parte del Namekiano. Aún así, en serio, ¿cómo desearía volver a devorar una carne tan deliciosa como la de Demiyari?, dijo Piccolo, mientras una sonrisa tétrica se le dibujaba. No tendrías por qué, tienes el poder para crear cuantas versiones de ese caballero quieras, y devorarlo infinitas veces, explicó el otro Piccolo. Es verdad, y ahora que ya todo está bien, supongo y tu existencia como un ser aparte a mí, ya no es necesaria. Aunque desaparezca en este plano, recuerda Piccolo, yo simplemente soy una manifestación de tus sentimientos imbuidos en caos, yo soy tu reflejo, cada parte de mi ser, es una exacta copia tuya. Aunque esta manifestación desaparezca, la realidad es que siempre estaré aquí, siempre seré parte de ti, recuérdalo Piccolo, caos consume, y caos devora, toda la creación, será consumida por el caos, fue lo dicho por esa manifestación, para después disiparse en polvo. El Namekiano simplemente abriría los ojos, para ver cómo sus amigos se encontraban festejando al igual que en los viejos tiempos. ¿Será mejor volver con ellos, o nos perderemos esta celebración que nos hicieron?, dijo Goku, yendo hacia adentro. Sí, esta celebración, que anunciara una era interminable de paz, dijo el Namekiano, dirigiéndose igualmente hacia adentro. Aquel día, marcó el inicio de una nueva era, una era, que el mismo Piccolo defendería sin importar qué. Sin embargo, todo debe seguir un curso en la historia, todo sucede por algo, no importa qué hagas o intentes, todo ya está escrito. Y si logras evitar la voluntad de la misma creación, ella buscará otra forma de hacerlo. Porque, no puedes cambiar lo que ya está escrito. No puedes modificar lo que fue dictado por aquel ser que se alza sobre todos, la creación. Ahora, se podía observar cómo la Tierra no era más que un planeta sumido en la destrucción. Aquel ambiente de paz, y lleno de vida, había sido cambiado por uno destruido, y lleno de cadáveres, con sus órganos y extremidades esparcidas por diferentes partes, emanando un olor sumamente putrefacto. Mientras Piccolo yacía en medio de esto, con sus rodillas en el suelo, aquel Namekiano tenía un rostro melancólico. Se los dije, no tendrían oportunidad alguna, heme aquí, ante las cenizas de lo que alguna vez fue tu mundo, dijo un ser, mientras se acercaba al mortal. Aquel guerrero que parecía ser el causante de tal destrucción, poseía un aspecto algo demoníaco, con ropas completamente negras, y una espada tan roja carmesí como la misma sangre. Este ser, causante de toda esta destrucción, era conocido como Knull, un ser primordial de la oscuridad, la cual nacería bajo la voluntad de la creación, pues ésta buscaría corregirse a sí misma, y volver a ese multiverso, a tal como estaba tras de Demiyari haber ganado, pues lo hecho por Piccolo, se consideraba un fallo en la cosmología, ya que no solo había matado a los 4 caballeros del apocalipsis, cuando estos estaban destinados a ganar, sino que también había reescrito su multiverso, modificándolo a su gusto, y moldeándolo como él quisiera.
acción que solo podía realizar el escritor, y no un individuo de la creación, incluso si éste se convertía en el opuesto de la creación, siendo la representación y manifestación del caos. Había multiversos que estaban sujetos bajo ciertas reglas de su cosmología, multiversos con un destino escrito, que no podían ser borrados, por más fuerte que seas, pues la creación se repararía a sí misma, logrando siempre llegar a ese destino escrito. Desenfundando su espada, Knull ya estaría listo para decapitar al Namekiano, y acabar con el último sobreviviente de la Tierra. Sin embargo, y justo en ese momento, la sensación transmitida por el ambiente cambió drásticamente, un peso inmenso se hizo presente en Knull, quien se vería extrañado ante esto, pues sus instintos habían entrado en alerta, como si algo malo se avecinara. Aún así, él era un ser primordial, nacido de la misma oscuridad, un pequeño cambio en el ambiente, no interrumpiría su voluntad. Fue así que en un rápido tajo, Knull buscaría decapitar al último guerrero de la Tierra. El sonido de los huesos y carne, siendo cortados resonarían por ese desolado planeta lleno de destrucción, pero lejos de mostrar un rostro lleno de satisfacción, los ojos de Knull se abrirían grandemente, una gran impresión se hizo presente en su rostro, mientras cierto miedo comenzaba a inundar su cuerpo. La razón de tal hecho, no había sido nada más que el mismo Piccolo. Pues aquella espada que iba a decapitarlo, había logrado atravesar su carne, aunque se quedó a la mitad de su recorrido, habiéndose quedado incrustada en el cuello del Namekiano. Pero lo que más tenía en ese estado a Knull, era la poca importancia que Piccolo le daba, como si tal acción no significara nada, como si de una hormiga golpeando a un humano se tratara. Él, por alguna extraña razón, se sintió insignificante, su propia existencia, no representaba nada. En eso tienes razón, tu propio ser, no significa nada, para seres como yo, respondió el Namekiano, a lo sentido por Knull, para seguido comenzar a brotar de su cuello chorros de sangre, de un color completamente negro, con una oscuridad incluso más profunda que la de aquel ser primordial. Piccolo tomaría con su mano la hoja de la espada, que aún seguía incrustada en él, y con tan solo este tacto, aquella arma que desprendía un inmenso poder, comenzaría a ser drenada y absorbida, hasta que no quedaría nada de la esencia de esta. Siempre pasa lo mismo, no importa cuánto lo intente, la voz tranquila, pero al mismo tiempo triste de Piccolo, resonó por el lugar. ¿Cómo es que? Dijo Knull ante lo sucedido, ahora ese miedo se hacía más presente en su ser. Una y otra vez, y siempre pasa lo mismo, como un bucle infinito. Piccolo dijo, mientras se ponía de pie, y la tonalidad de su piel cambiaba a un anaranjado, sus dientes se afilarían y crecerían, mientras una aura aterradora comenzaba a ser emanada. Knull se paralizaría del miedo, su mente comenzaría a caer en la más pura locura, comprendiendo que su propia existencia, no era nada, y no pudiendo escapar de lo que estaba por venir. Pero sabes, no importa cuántas veces falle, simplemente, lo haré mejor la próxima vez, dijo el Namekiano, para acto seguido abrir de forma aterradora su boca, y decapitar de un bocado a ese ser. El cuerpo decapitado de ese individuo caería al suelo, mientras Piccolo observaba la destrucción a su alrededor. Lo haré otra vez, pero mejor, dijo el Namekiano, comenzando a reestructurar todo su multiverso. No creo que eso funcione, ¿esta qué es? ¿Ya la 12ª vez que lo intentas? Preguntó una voz. Ante Piccolo, esa voz reveló su figura, tratándose del mismo superior, una versión alternativa de Goku, perteneciente a una cosmología diferente. Aquel Saiyajin había estado explorando diferentes cosmologías, hasta encontrarse con esta, la cual le era muy interesante, pues no era muy común encontrar a un Piccolo con este nivel. Claramente el primer encuentro entre ambos no fue de lo mejor, pues ni bien el Namekiano vio a este Goku, sus instintos de devorarlo y asesinarlo no tardaron en revelarse, al fin y al cabo, podría ser una amenaza para su mundo de paz. Aunque eso poco importaba, pues el resultado terminaba en superior, explotando al Namekiano en miles de pedazos, y este regenerándose para repetir el proceso. No era que Piccolo no fuera fuerte, todo lo contrario, era la versión más fuerte que había visto superior, el problema era, que se trataba de superior, aquel que podía tratar a Goku Tseno como un simple juguete, el mismo Goku Tseno que estuvo a la par del Mystic 5.
Ya después de varios intentos fallidos, Piccolo dejó de intentarlo, cuando vio que aquella versión de Goku no intervendría en su multiverso, más bien dicho por el mismo Saiyajin, simplemente le interesaba observar, y ver cómo se desarrollaba el Namekiano. Desde ese entonces, Superior había acompañado a Piccolo en cada intento, en cada fallo, en cada variación, curioso ante el desarrollo de la fase 10 del Namekiano, pues era algo muy diferente al poder prohibido que él conocía. La 12ª vez que lo intento variando estos parámetros, pero ya llevo millones de veces reescribiendo mi multiverso, y siempre pasa lo mismo, no importa cómo lo escriba, cómo lo modifique, cómo lo altere, siempre mueren, sin importar qué haga, mueren. Este es un punto absoluto en el tiempo, no puedes cambiarlo, bajo las reglas que ha sido escrita tu cosmología, un punto absoluto, no puede ser cambiado por más manejo de realidad que poseas. Tienes razón, un punto absoluto no puede ser cambiado incluso con mi poder, lo único que puede hacerlo, es un ser infinito absoluto, dijo Piccolo, sus conocimientos sobre su cosmología habían crecido con el tiempo, pues el caos era una fuente de poder y conocimiento que iban en constante aumento. Eso es imposible, no puede existir un infinito absoluto, incluso el escritor, está lejos de ser un infinito absoluto, y tú estás lejos de ser el escritor. Jugar con la realidad, y todo lo existente en la creación, tiene sus consecuencias. Piccolo, el único que puede hacerlo libremente, es el escritor, incluso si hablamos de un hipotético ser infinito absoluto, restringido bajo las reglas de esta cosmología, no tendría un manejo tan absoluto, como el que posee el escritor de todo lo que fue escrito. Tal vez no tenga el mismo poder que el escritor, pero si logro reconstruir el principio, y quitarle su capacidad al escritor, tendré el suficiente para reestructurar la narrativa a todo mi antojo, y poder deshacer este punto absoluto en el tiempo. Eso es verdad, pero para convertirte en un hipotético ser infinito absoluto limitado, bajo las reglas de tu cosmología, debes absorber la esencia de las infinitas versiones tuyas a lo largo de la creación, borrándolas de la existencia, y quedando tú como el único Piccolo. También tienes que obtener el poder suficiente para escalar hasta ese nivel, en palabras simples, deberás devorar más dimensiones y seres poderosos, y por último, deberás renacer como un ser infinito absoluto. Para obtener ese multiverso pacífico que tanto ansías, deberás hacer el mayor sacrificio de vidas inocentes. ¿Estás dispuesto a eso? Preguntó Superior. Si quiero convertirme en un ser infinito absoluto, debo renacer como tal, al igual que una vez simplemente la creación nació, yo debo consumir a la creación, y nacer, de la nada misma. Y sacrificar a infinitos seres solo por tu multiverso, cargarás con eso Piccolo, ni siquiera reflexionarás si está bien o mal. A estas alturas, seres como nosotros, trascendemos más allá de simplemente el bien o el mal, la creación ha sido un concepto que ha actuado como quisiera, sin importarle nada, dime, porque yo, Caos, su igual, debería limitarme a reglas morales, y no consumirla. El libre albedrío es de todos los mortales, pero no de los dioses, ¿sabes por qué? Porque de ser así, los dioses usarían su poder para lo que quisieran, y no para lo que deben. Ahora dime, ¿sabes qué pasa cuando a un mortal le das el poder de un dios? Pues muy fácil, que a diferencia de los dioses, ese mortal tiene libre albedrío, y usará ese poder para lo que quiera, sin preocuparse ni limitarse, y de ahí, las consecuencias que surgirán serán irrevertibles. Consecuencias las cuales estoy dispuesto a cargar, usaré mi libre albedrío, para crear un mundo mejor, incluso, si eso significa quitarle el suyo a los demás seres de la creación. Yo, de las cenizas de este mundo tan cruel creado por la creación, crearé un mundo nuevo, un mundo, a imagen y semejanza mía, a semejanza, de Piccolo Daimaku, o también, el rey del caos. Multiverso Super. Línea del tiempo principal número 7, entre las infinitas líneas temporales existentes. Universo 7, planeta Tierra. En las montañas cercanas al hogar de Piccolo, la pequeña hija de Gohan, yacía entrenando con el Namekiano, perfeccionando su más reciente adquirida habilidad de vuelo. Has mejorado mucho, sin duda tienes un potencial grande como el de tu padre, serás una gran guerrera, Pan. Gracias señor Piccolo, aunque, me pregunto cuándo podré transformarme en Super Saiyajin, dijo la pequeña, mientras observaba su aura de ki fluyendo en ella.
No desesperes, apenas estás comenzando a perfeccionar tu vuelo y control de ki, todo llegará a su tiempo Pan, respondió el Namekiano. Lo sé, pero el tío Goten me contó que de pequeño se podía transformar fácilmente en Super Saiyajin, porque no puedo hacer lo mismo. Tu papá eligió seguir evolucionando como humano, el estado definitivo es muy diferente a los Super Saiyajines, puede que hayas heredado más parte humana de tu padre debido a eso, y eso limite tu potencial como Saiyajin, pero descuida, no tardarás mucho en transformarte en Super Saiyajin, solo debes seguir siendo perseverante en tus entrenamientos, y no me cabe duda que lo lograrás. Tras lo dicho, el Namekiano le brindaría una sonrisa a la pequeña. Sin embargo, esta rápidamente desaparecería, cuando una gran presión y oscuridad se sintió en todo el universo. En el cielo se comenzarían a generar tormentas, en los mares maremotos, en los volcanes erupciones, y en las ciudades grandes huracanes se generarían. Mientras frente al Namekiano y la Saiyajin, grietas sobre la misma realidad aparecerían, para de un momento a otro, estallar en fragmentos, viéndose en esa gran grieta una oscuridad sin fin, hasta que de ella, una figura pasó a hacerse visible. Sin que lo esperaran, esa figura que saldría de esas grietas, se trataría de Piccolo, o mejor dicho, un Piccolo diferente, pues tanto sus ropas, pero en especial su esencia, diferían del Piccolo de ese universo. Así que tú eres el de este universo, fueron las primeras palabras de ese ser, mirando al Namekiano. Pan, vete a casa, y no mires atrás. Señor Piccolo, dijo aquella Saiyajin, sorprendida por la orden de su maestro. No sé qué seas, o por qué te pareces a mí, pero esa aura que desprendes, no me genera confianza. Es normal, una presa tiende a actuar a la defensiva, cuando está enfrente de un cazador, está en sus instintos, ¿no lo crees? ¿Otro yo? Preguntó el Namekiano. ¿A qué te refieres, con otro yo? Preguntó Piccolo, mientras arrojaba su capa al suelo. ¿No es obvio? Míranos, somos iguales, claro, con nuestras diferencias, aún así, nos sigue moviendo el mismo objetivo, lamentablemente, mi objetivo se tendrá que anteponer al tuyo. Y ese objetivo es, dijo Piccolo, mientras tomaba una pose de pelea, y le daba indicaciones a Pan para que se apartara. Proteger, lo que queremos. En un movimiento imperceptible, el Namekiano del universo Super fue tomado del rostro por su contraparte, para acto seguido ser impactado contra la ciudad más cercana, generando una explosión, y destruyendo gran parte de los edificios, y humanos que habitaban en ella. En verdad lo siento, pero debo salvar y proteger a mi multiverso, así que haré esto rápido, dijo Piccolo, sujetando del rostro a su contraparte del universo Super, para acto seguido comenzar a drenar su esencia. Pero antes de que lograra su cometido, una patada del Gohan de ese universo lo sacaría volando. Señor Piccolo, ¿se encuentra bien? Fue la pregunta del mestizo, quien yacía en su forma definitiva. Sí, pero el ki de ese sujeto. Lo sé, es de cierta forma perturbador, mis instintos están alterados a más no poder. Así que en este universo, Gohan entreno, no son muchas las infinitas versiones con un poder decente, dijo aquel otro Piccolo, no habiendo recibido daño aparente. Gohan, él dijo que era otro yo. ¿Qué? ¿Otro usted? ¿Como ese Black, que amenazaba el futuro de Trunks? No lo sé, pero sí sé, que no debemos confiarnos, dijo el Namekiano a su discípulo, mientras destellos naranja comenzaban a ser desprendidos por su cuerpo. Entiendo, fue la respuesta de Gohan, mientras una aura blanca con destellos morados lo comenzaba a cubrir. De un grito, ambos guerreros expulsarían todo su poder, accediendo a sus formas más poderosas. Gohan al modo bestia, y Piccolo a su forma orange. Vaya, sí que te pareces a mi forma de poder prohibido. No sé de qué hablas, este es el orange Piccolo. Ante esto, una gota de sudor saldría de la cabeza del Namekiano de otro universo. ¿En serio la llamaste como lo haría un Saiyajin? Fue la pregunta incrédula, ante la poca creatividad de subversión, a ponerle un nombre tan simplón. Aquel Namekiano no obtuvo respuesta alguna, cuando una poderosa patada, de parte de Gohan lo sacaría volando varios metros. Hasta que Piccolo Super lo interceptaría, dándole un golpe de martillo que lo incrustaría en el suelo, enterrándolo
cientos de metros en este. Pero aquel Namekiano se repondría y saldría rápidamente, yendo contra su contraparte de ese universo, aunque su trayectoria sería detenida, al recibir un golpe de Gohan en su rostro, seguido del híbrido posicionarse atrás, y conectar una doble patada, mandándolo contra Piccolo Super, quien lo recibiría con una potente ráfaga de ki, arrastrándolo hacia Gohan, que prepararía un Kamehameha, lanzándolo hacia el invasor, y provocando que los dos ataques de ki explotaran, iluminando los restos de esa ciudad en una explosión. Ambos guerreros del universo 7 verían la explosión, estando preparados para lo que sea. Sin que se percataran, el Namekiano aparecería a las espaldas de estos, conectando un codazo en ambos, provocando que estos escupieran sangre, aunque rápidamente se repondrían. Volteando, maestro y alumno, darían de lleno una patada en la versión corrompida del Namekiano, mandándolo nuevamente a estrellarse contra el suelo. Preparando sus ataques más fuertes de ki, ambos buscarían dar fin a este combate, lanzándolos, y provocando una explosión de ki, la cual iluminaría todo el terreno. ¿Crees que fue suficiente?, preguntó Piccolo. Lo atacamos sin darle oportunidad, respondió el Saiyajin. Sí, aún así, no significó nada. La voz de ese Piccolo resonó desde la explosión, para acto seguido, disipar el humo, provocando una ventisca de aire. No importa qué universo sea, siempre hacemos una gran dupla. Pero esto, se acabó. En un rápido movimiento, maestro y alumno se vieron sorprendidos, cuando sintieron el puño del Namekiano en sus estómagos, saliendo disparados contra el suelo, estrellándose en este, perdiendo sus transformaciones como consecuencia. ¿Pero qué? ¿De un golpe nos quitó nuestra transformación?, dijo Gohan, intentando levantarse. Pero antes de siquiera ponerse de pie, Piccolo aparecería a su lado, y de un pisotón, rompería la caja torácica del mestizo. Señor Piccolo, dijo el Saiyajin, mientras miraba con sorpresa su herida. Cierto temor se había hecho presente en su rostro, pues esta herida podía quitarle la vida. Lo siento, si hubiera otra forma, créeme, la tomaría, dijo con melancolía el demonio. El Namekiano del universo Super al ver tal hecho, con furia rápidamente se levantaría, y se arrojó contra su contraparte, lanzando un fuerte golpe. Sin embargo, ese golpe sería fácilmente detenido. «Tu maldito», rugió el Namekiano con furia. «Debo hacerlo», Piccolo dijo, su tono denotaba que esto no era de gusto para ese ser. «Es la única manera, si estuvieras en mi lugar, capaz lo entenderías», terminó de explicar ese Piccolo. El Namekiano invasor tomaría a Piccolo del cuello, listo para darle fin a esto. La fuerza del guerrero del universo 7 era inútil, no importaba que intentara, Piccolo no podría ser libre del agarre. Hasta que una esfera de destrucción dio de lleno en el demonio, arrastrándolo de lleno por lo que quedaba de la ciudad, destruyendo a cual estructura se le atravesara, hasta terminar su recorrido en una inmensa explosión de color morado. El causante de tal hecho había sido Vegeta, estando este en su forma de Mega Instinto. Al lado del príncipe Saiyajin, aparecería un Goku en su Ultra Instinto, cargando con él a un inconsciente Gohan, y al Piccolo de su universo. El Saiyajin bajaría a ambos, dándole una semilla del ermitaño al Namekiano. ¿Quién es ese? ¿Acaso Black robó tu cuerpo en otra línea temporal?, preguntó Vegeta. No creo, él se refirió a sí mismo como yo, una versión alterna, aunque su ki difiere demasiado del mío, es muy caótico, terminó Goku la oración, mientras sentía a ese perturbador ki fluir de aquel Namekiano. Entonces una versión alterna y malvada tuya, esto será fácil, dijo el príncipe de los Saiyajin, con cierta arrogancia en sus palabras. Vegeta, no te confíes, dejo fuera de combate a Gohan y Piccolo fácilmente, reclamó Goku a su rival. Y eso que, sabes que estos insectos a pesar de sus nuevas formas, siguen estando lejos de nuestras doctrinas, en especial de la mía, no olvides, que mi evolución es constante durante el combate. Así que doctrinas, destrucción, creación, y lo que sea eso de los ángeles, en serio no hay universo alguno en el que alguien use la doctrina de los dioses de la creación, como se nota que son unos inútiles en la jerarquía divina, dijo el demonio, mientras sus quemaduras por el ataque recibido, sanaban fácilmente. No sabía que los supremos también tienen una doctrina.
Supongo que es de suponerse, al fin y al cabo, son la contraparte de los Akashin. De igual manera, lo que ahora necesitamos, es destrucción. Concuerdo contigo Vegeta, es hora de eliminar a la creación que tanto nos hizo sufrir. El Namekiano en un salto se aproximó rápidamente hacia el par de Saiyajin, lanzando un doble golpe. Siendo uno bloqueado por Vegeta, y otro esquivado por Goku. Quienes aprovechando la nula defensa del Namekiano, uno conectaría un golpe contundente y preciso, mientras el otro impactaba una patada poderosa y explosiva. Ambos impactos mandarían al guerrero hacia el cielo, donde rápidamente Vegeta aparecería encima, impactando una esfera de ki de lleno, el cual haría direccionar a Piccolo contra el suelo. Siendo ahora Goku quien lo recibiría, conectando un centenar de golpes en milésimas de segundo, para acto seguido intentar noquearlo con un golpe en la nuca. Pero al hacerlo, este nulo efecto tuvo en el Namekiano, quien se encontraba intacto ante los golpes, mirando con una sonrisa al Saiyajin. Nada mal, aunque estás lejos de entrar al top de tus versiones más fuertes, no vale la pena devorarte. Esas últimas palabras, dichas de esa manera tan normal por su oponente, provocarían cierto miedo en Goku, haciendo que su cuerpo reaccionara, y rápidamente se alejara del Namekiano. ¿Qué te sucede Kakaroto?, preguntó Vegeta, descendiendo a unos metros de su rival, mientras observaba cómo el cuerpo de este parecía temblar. No lo sé, es como si una bestia de proporciones inimaginables quisiera devorarme, o mejor dicho, es como si ya lo hubiera hecho, dijo el Saiyajin, desconcertado por lo que sentía. ¿Le tienes miedo a ese insecto, Jun? Como sea, yo acabaré con él, dijo Vegeta, para ir solo contra ese Piccolo. Goku, recuperándose de ese miedo inesperado, decidiría observar la pelea de Vegeta, estando listo para intervenir cuando fuera necesario, aunque primero, quería observar los verdaderos poderes de esta versión de su antiguo rival, pues tanto él como Vegeta, les quedaba aún más poder por mostrar. Otra vez vienen de a uno, porque es que les cuesta tanto trabajar en equipo, en serio que ese orgullo suyo, los terminará destruyendo. «Cállate insecto», gritó Vegeta, quien arremetió con un fuerte derechazo al rostro, haciendo escupir sangre al Namekiano, quien rápidamente se recompondría, conectando un fuerte derechazo en el estómago del Saiyajin, provocando que igualmente Vegeta escupiera sangre. Aunque esto no haría más que dibujar una sonrisa en el príncipe, quien arremetió con golpes directos y explosivos, sin defensa alguna, mientras Piccolo reaccionaba ante esto, yendo al ataque con golpes sumamente pesados, e igualmente sin defensa alguna. Ambos guerreros se enfrascarían en un combate sumamente agresivo y feroz, pues sus golpes eran lanzados sin consideración, provocando grandes hematomas, sangrados, y huesos rotos en sus cuerpos, pues tales ataques eran arrolladores, aunque a ninguno de los dos parecía afectarles, más bien parecía que ante mayor era el daño que se provocaban, sus golpes y patadas se hacían aún más destructivas. Vegeta está incrementando su poder de forma increíble, pero ese Piccolo tampoco se queda atrás, sigue incrementando su poder de forma constante, es como si se estuviera conteniendo, y fuera sacando poder conforme lo necesitara. Maldición, ¿quién es este otro Piccolo? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Y por qué siento miedo?, se preguntó Goku, apretando fuertemente sus puños. Vegeta impactaría una esfera de destrucción en la cara del Namekiano, quemando el rostro de este, el cual fácilmente se curaría por su regeneración. Para acto seguido sujetar fuertemente a Vegeta, y con sus manos, el Namekiano con gran presión, reventaría las costillas de Vegeta, provocando que la sangre escurriera de su nariz y boca, mostrando una mueca de dolor ante tal hecho, para en un instante, esta cambiara a una sonrisa llena de satisfacción. Sigue así, este dolor solo me hará más fuerte, dijo Vegeta con una sonrisa de regocijo, al sentir como su poder seguía creciendo más y más. La expresión de Piccolo cambiaría a una incómoda y avergonzada, ante las palabras del Saiyajin. ¿Acaso en este universo, eres sadomasoquista o qué? Fue la pregunta de Piccolo, quien sin esperar respuesta, conectó un golpe de frente en Vegeta, rompiéndole la nariz y labios, mientras lo mandaba a estrellarse con las ruinas de los edificios. Goku al ver esto decidiría actuar, e ir contra el Namekiano nuevamente, con movimientos opuestos a los de Vegeta, siendo que a diferencia del príncipe, él esquivaría los golpes, y conectaría los justos y precisos. Sin embargo,
embargo esto no iba a servir contra este Piccolo, quien cambiando su forma de pelear, se adaptaría al ultra instinto de Goku, comenzando a superarlo para la sorpresa del Saiyajin, pues la adaptabilidad del Namekiano era increíble, incluso mayor a la mostrada por Broly. Goku esquivaría la patada de Piccolo, para acto seguido conectar varios golpes precisos en el pecho de este, rompiendo uno de sus pulmones, y seguido dando una patada de lleno, que le arrancaría la mandíbula al Namekiano. Pero esto poco le importaba, pues en un instante su cuerpo se regeneraría, borrando las heridas causantes por el Saiyajin. ¿En verdad eres Piccolo?, fue la pregunta de Goku, deteniendo el intercambio de golpes. Sí, y no, para ser exactos, soy un fragmento de su poder, pero no por eso, dejo de ser Piccolo. ¿Eres de otra línea del tiempo? No, porque atacas la nuestra, preguntó el Saiyajin, queriendo ver si había una manera de razonar con este ser. No soy de otra línea del tiempo, más bien, soy de otro multiverso, uno alejado de los 12 universos que conforman este, y la razón por la cual ataco, simplemente, es para recuperar algo que perdí, respondió con sinceridad el demonio. No sé qué sea eso que perdiste, pero supongo y debe ser muy importante para ti, aún así, no puedes atacar nuestro multiverso, simplemente por eso. Si hubiera otra manera, créeme que lo haría, pero para que otros tengan su tan anhelada paz, tu multiverso, debe perecer al igual que los demás. Solo venía a devorar a mi otra versión, y después de eso devoraría este multiverso de un solo bocado, para que no sufrieran, pero viendo que se interponen en mi camino, una sonrisa tétrica se dibujaría en aquel Namekiano. Antes de devorar a mi otro yo, tendré que asesinarlos, fue lo dicho por Piccolo, mientras una aura siniestra comenzaba a ser emanada por aquella versión retorcida de su amigo. Pero esa aura sería disipada, cuando Vegeta, aprovechando la guardia baja del Namekiano, se aproximaría a su espalda, conectando una esfera de destrucción, la cual causaría una enorme explosión, pues el Saiyajin había puesto todas sus energías en ella. Goku de un salto se apartaría, mientras Piccolo tomaba a un malherido Gohan, para apartarse lo más posible de la explosión. Aquella energía de destrucción cubriría todos los restos de la ciudad, mientras una inmensa luz violeta iluminaba todo el lugar, hasta que la explosión lograría cesar, mostrando que donde antes había escombros y edificios derrumbados, sobre aquella ciudad destruida, ahora no había más que un completo vacío, pues esa explosión de Akai había borrado todo rastro, o algo de lo que alguna vez hubo, convirtiéndolo en nada más que polvo, y dejando a la vista un inmenso cráter, del cual un Vegeta sosteniéndose el brazo saldría, bastante herido por la explosión, pues también la había recibido de lleno, aunque había tomado las medidas suficientes, para que su propio Akai no lo matara. ¿Entonces ya se acabó?, preguntó Piccolo Super. Es imposible que haya sobrevivido a mi esfera de destrucción, todo lo que haya hecho contacto con ella, debió ser convertido en polvo, respondió Vegeta. Ahora tenemos que buscar las esferas del dragón, y revivir a los afectados, además de ir por una semilla del ermitaño, dijo Goku, lo último observando el estado de Gohan. Esa versión malvada tuya, al final no era la gran cosa, bastó con mi técnica para borrarlo, dijo Vegeta con arrogancia. Lo admito, es una gran técnica, y funciona con seres incluso más poderosos que tú, pero no con seres infinitamente más fuertes que tú. La voz de Piccolo habló, estando a las espaldas de los guerreros, quienes volteando, se encontraron con ese Namekiano en un deplorable estado, pues su cuerpo se veía muy afectado por la técnica de Vegeta, aunque esto rápidamente cambiaría, cuando gracias a su factor regenerativo, se recuperaría de todas sus heridas, estando nuevamente sin ningún daño aparente. Muy bien, fue suficiente de juegos. Piccolo tomaría a Goku del brazo, para azotarlo fuertemente contra Vegeta, destrozando varios huesos de estos, y mandándolos contra el suelo, haciendo que por el fuerte golpe, Goku perdiera su doctrina, y ambos Saiyajines puros quedarán inconscientes. Esto será rápido, descuida, prometo que después de devorarte, devoraré este universo rápidamente, y les daré una muerte indolora. Piccolo sin más se prepararía para pelear, incluso si tenía que hacerlo mientras cargaba con un malherido Gohan, no se dejaría vencer sin defenderse. Pero antes de que su existencia llegara a su fin, una esfera de color azul impactó con el Namekiano corrompido, mandándolo a estrellarse contra el suelo.
viendo que esa esfera dejaría de girar, para mostrarse a un erizo de color azul. Vaya, llegamos a tiempo, pensé que esta ya iba a ser la quinta vez, que llegaríamos demasiado tarde, dijo el erizo. Piccolo miraría con sorpresa al recién llegado, preguntándose de dónde había salido. Oh, ¿tú eres el Piccolo del universo? El erizo se quedaría pensando por unos segundos. Son demasiados universos para memorizarlos, mejor te llamo Piccolo bueno. Debiste usar tu super forma, fue muy imprudente que lo atacaras así. La voz de Goku habló, viéndose como la versión Xeno de este Saiyajin descendía. ¿Otro Goku? Preguntó Piccolo. Ja, parece que te gane, y descuida, sé que no me puedo confiar con él, dijo el erizo, cambiando su expresión tranquila, a una seria. Escucha Piccolo, entra al portal, y cuando estemos seguros, les explicaré la situación, dijo el patrullero, mientras un portal espacio-tiempo, se abría al lado del Namekiano. Piccolo al ver la situación de su discípulo, y habiendo visto el poder de su otro yo, decidiría hacer caso, y por el momento retirarse, sin ninguna objeción o preguntas, pues no era momento de eso. ¿Estás preparado?, preguntó el erizo, mientras su cuerpo comenzaba a emitir una luz dorada. Sonic, agarra a esos dos, y lárgate de aquí, dijo el patrullero, refiriéndose al Goku y Vegeta de este universo, quienes yacían inconscientes. ¿Estás bromeando? Pensé que íbamos a pelear con él. La misión era obtener a una de las infinitas versiones de Piccolo, y ya lo logramos, ahora la misión es protegerlo, así que ve con él, yo los alcanzaré después. Está bien, no te tardes, fue lo dicho por el erizo, para rápidamente tomar a los Saiyajines inconscientes, y entrar en el portal, el cual se cerraría tras esto. Aunque rápidamente un nuevo portal con las mismas coordenadas se comenzaría a abrir, esto debido a que Piccolo usando su manejo de la realidad, estaba recreándolo para ir tras su otro yo. Pero esto no fue factible, cuando de una patada, el patrullero le explotaría la cabeza al Namekiano, disipando el portal que ese Piccolo estaba abriendo. Las coordenadas espacio y tiempo dejadas por la brecha, se disiparan tras unos segundos, mientras eso sucede, yo te detendré aquí, dijo Goku Xeno, mientras su poder en estado base hacía temblar a los 12 universos. Piccolo regeneraría su cabeza, mientras miraba con molestia al patrullero. Ustedes los patrulleros del tiempo sí que no se cansan de meterse en mi camino, pero te aseguro que esta será la última vez. Un aura anaranjada cubriría al Namekiano, mientras el poder del caos se esparcía por todo el multiverso, aquel ki tan retorcido y tétrico se sentiría por cada rincón, y de ese cúmulo naranja de caos, emergería aquel Namekiano, con su propia versión de la fase 10, su propia transformación del poder prohibido. El patrullero solo aumentaría su poder base, preparándose para la pelea. No piensas transformarte, mi forma de poder prohibido es por mucho superior al Super Saiyajin 10 de Broly, no creo que tu estado base sea suficiente, dijo el Namekiano, curioso ante la idea de que ese Goku no se transformara. El Saiyajin no respondería, solo preparándose para el combate. Es verdad, como lo pude olvidar, tienes prohibido usar tus transformaciones, si incluso te transformas en Super Saiyajin, destruirás la realidad de este multiverso, perdona mi falta de consideración, hagamos esto más justo, ¿te parece? Usando su manejo de la realidad, Piccolo reestructuraría esta, haciéndola capaz de soportar el poder del patrullero. Bien, puedes liberarte sin limitaciones, este multiverso no será destruido cuando muestres tu poder. El patrullero daría una leve sonrisa, para acto seguido, pasar al Super Saiyajin. El poder de ambos guerreros era devastador, muy superior al de los seres más fuertes de ese multiverso. Como en los viejos tiempos Piccolo, dijo Goku, mientras una sonrisa desafiante se dibujaba en su rostro. Como en los viejos tiempos, respondió el Namekiano. Ambos guerreros se abalanzarían uno contra el otro. El choque de fuerzas resonaría por los 12 universos, pues el poder de ese Namekiano y el patrullero, eran de una liga completamente diferente para ese pequeño multiverso, quien solo era capaz de soportar tal abrumador poder, gracias a la reestructuración que había hecho Piccolo. Los dos combatientes intercambiarían golpes y patadas, demostrando su gran maestría en el combate, pues su experiencia en tantos campos de batalla, haría de estos guerreros grandes maestros en las artes marciales.
El Namekiano ante tal combate haría crecer su euforía, pues después de tanto tiempo, él y Goku nuevamente combatían de formas igualadas, nuevamente eran ellos dos, ese sentimiento de rivalidad que aún yacía en él, haría crecer su adrenalina por el combate, comenzando a usar más poder del caos. Esto comenzaría a abrumar al patrullero, quien se vería obligado a aplicar cada estilo, habilidad y estrategia que pudiera, pues la fuerza de su oponente iba en aumento. El Saiyajin se vio obligado a retroceder por un golpe de Piccolo, del cual pudo protegerse a tiempo. ¿Sabes? Siempre tuve curiosidad de cómo sería una versión mía como patrullero del tiempo, si tú escalas a ese nivel en tan solo un Super Saiyajin, mi alterno como mínimo debería escalar al mismo nivel que tu Super Saiyajin, ¿no lo crees? Puede que tengas razón, después de tantos enemigos a los que nos enfrentamos, tuvimos que superar nuestros límites de forma increíble, y estoy seguro, de que tú como patrullero, también lo hubieras hecho. Es una lástima que tú, que has llegado tan lejos en poder, hayas elegido el camino equivocado. Piccolo abriría su monstruosa boca, para que su mandíbula se estirara de forma grotesca, y de ella, cientos de lenguas en formas de tentáculos saldrían, yendo a atrapar a Saiyajin. Goku como respuesta sacaría su báculo, e imbuyéndolo en su ki, el Saiyajin comenzaría a bloquear y esquivar esos tentáculos, mientras se acercaba al Namekiano. Piccolo abriría aún más sus fauces, deformando mucho más su boca, de la cual más lenguas en forma de tentáculos saldrían en contra del patrullero. El Saiyajin no se inmutaría ante eso, siguiendo con su avance, mientras con esferas de ki y sus propias manos, destrozaba estas extremidades de su rival, a la vez que los bloqueaba y cortaba con su báculo. Tras unos segundos, el patrullero se acercaría lo suficiente, para lanzar una esfera de ki dentro de la boca de Piccolo, y apareciendo a las espaldas del Namekiano con la teletransportación, lanzaría un poderoso Super Kamehameha. Ambos ataques de ki darían de lleno, envolviendo a Piccolo en una explosión interna y externa, la cual consumiría al Namekiano de una forma grotesca, pues los órganos, músculos y extremidades se distorsionarían de una forma horrible. Aquella gran explosión haría alejar al patrullero, quien se vio obligado a pasar a la fase 2, cuando un enorme tentáculo casi logra aplastarlo. Viéndose como esa gran explosión comenzaba a disminuir su tamaño, pues el Namekiano lo había comenzado a devorar, a pesar de que su cuerpo se encontraba en un mal estado, esto no fue impedimento para tal hecho. Piccolo terminaría consumiendo el ataque del patrullero, dejando ver su deplorable cuerpo, pues le faltaban varias extremidades y órganos, mientras que los que tenía apenas se mantenían unidos. En verdad eres fuerte, sin duda el Piccolo más fuerte, dijo Goku Xeno, mientras su aura de Super Saiyajin 2 se volvía más grande. El Namekiano sonreiría, mientras su cuerpo comenzaba a regenerarse a una velocidad super avanzada, volviendo a su forma de poder prohibido, sin daño aparente. Pues ¿qué esperabas? No creerás que comenzaría esta travesía, sin estar preparado, más cuando tú y yo sabemos sobre la existencia de seres, como los horrores cósmicos, Infinito y 20.000, o incluso el mismísimo Rey Escarlata. Tienes razón, sería tonto de mi parte, pensar que no preverías a esos seres, pero aún así, y sabiendo que ellos están ahí, no me dejaré a un lado, y te detendré. Si es el caso, entonces, te devoraré. Ambos nuevamente irían uno contra el otro, chocando puños, y haciendo temblar a los 12 universos, mientras aquella reestructuración que había hecho Piccolo, comenzaba a verse abrumada por el poder, pues ambos guerreros no paraban de aumentarlo. El choque de sus fuerzas comenzaría a desestabilizar todo, mientras el intercambio de sus golpes, se volvía más feroz. Los dos guerreros querían abatir y acabar con el otro, haciendo de este combate un enfrentamiento crítico para ambos. Goku le metería un rodillazo al Namekiano, para acto seguido meterle de lleno una esfera de ki, explotándole la cabeza, la cual rápidamente el Namekiano regeneraría, para acto seguido sujetar al Saiyajin del rostro, y abriendo sus fauces, este buscaría devorarlo de un bocado. Pero antes de lograrlo, Goku vio con sorpresa, como una espada atravesaba al Namekiano, y era partido a la mitad, cayendo ambas partes de un lado. Viéndose que el causante de esto era Trunks Xeno, en su fase Dios, quien había venido a apoyar al patrullero. Señor Goku, ¿se encuentra bien?, preguntó el Saiyajin.
El patrullero asentiría, para ver cómo ambas partes de Piccolo comenzaban a unirse. Señor Goku, por favor retírese, le conseguiré tiempo. Pero Trunks, refutó el patrullero. Usted será mucho más fundamental en esta batalla, no podemos darnos el lujo de perderlo, incluso si peleamos juntos, no podremos con él, por favor, vaya con los demás, ya tenemos a un Piccolo, es hora de pasar a lo siguiente. El Saiyajin solo asentiría, para seguido desearle suerte al hijo de Vegeta, y abrir un portal para retirarse. Piccolo al ver esto, buscaría agarrar a Goku estirando uno de sus brazos, pero su brazo sería cortado por Trunks. Yo seré tu oponente Piccolo. En verdad me harás perder mi tiempo Trunks, incluso tú sabes que no tiene sentido este combate, después de todo el resultado es obvio, dijo el Namekiano, para regenerar su brazo. No importa cuántas veces te regeneres, te cortaré hasta que no puedas volver, no permitiré que la muerte de Gohan y Goten sean por nada. Con que así será, muy bien, te reunirás con ellos muy pronto, Trunks. La misma realidad comenzaría a deformarse, mientras el poder prohibido fluía con más ferocidad. Trunks simplemente tomaría su espada con más fuerza, intensificando su aura de Super Saiyajin Dios, sabía que este iba a ser el mayor combate de su vida. En un abrumador movimiento, el Saiyajin sería sujetado por la monstruosa mano de Piccolo, quien lo estrellaría contra el espacio y tiempo del universo 7, mandándolo a dimensiones lejanas. Donde el patrullero bloquearía con su espada un tajo de Piccolo, quien había convertido uno de sus brazos en forma de cuchilla. Ambos guerreros sin cruzar palabra, irían uno contra el otro, comenzando a intercambiar estocadas, mientras pasaban por esas infinitas dimensiones, destruyéndolas en el proceso, pues el poder que ambos desprendían trascendía más allá de la existencia de estas mismas. Cada espacio y tiempo inferiores serían fácilmente rebanados, e impregnados por el caos, provocando que el poder del Namekiano aumentara, pues la propia existencia de este combate, no hacía más que alimentar al concepto del caos, alimentar al mismo rey del caos. Trunks se vio obligado a retroceder varias dimensiones, cuando una estocada, con una fuerza mucho mayor a la anterior, chocó con su espada. El patrullero sabía que era cuestión de tiempo, Piccolo conforme el transcurso de esta batalla, se haría más fuerte, al punto de que él, se convertiría en un simple juego de niños para el Namekiano corrompido. Aún así, el Saiyajin no se rendiría, él daría todo de sí en esto. El aura del Super Saiyajin Dios, comenzaría a fluir de forma diferente, aplicando el mismo concepto que una variante de Goku aplicó a su forma Blue. El patrullero recurriría a canalizar todo el poder del Super Saiyajin Dios en su interior, no dejando escapar ninguna pizca de este poder divino, intensificándolo en su cuerpo. Los músculos del Saiyajin se hincharían levemente, sus venas se marcarían, pequeños rastros de vapor saldrían de su cuerpo, mientras hilos de sangre comenzaban a emerger de sus ojos y nariz, pues la fase Dios no era una transformación en la cual se pudiera aplicar igual de bien este concepto, como en el Blue Super Saiyajin Dios Full Power, porque en la mayoría de realidades, siempre es el mismo concepto para este tipo de formas. ¿Acaso piensas que eso funcionará conmigo, Trunks?, preguntó el Namekiano con cierta burla. Tal vez no lo sea, pero, daré lo mejor de mí, Piccolo. En un rápido movimiento, el Namekiano se vio partido a la mitad, cuando Trunks se encontró enfrente de él, habiendo dado un tajo con su espada. Pero antes de que Piccolo hiciera un movimiento, el híbrido con rápidos cortes, partió esas dos mitades de Piccolo, en cientos de fragmentos, para seguido, borrarlas con un ataque de ki. Sin embargo, esos pedazos rápidamente regenerarían el cuerpo del Namekiano dentro del ataque de ki, emergiendo de este el brazo de Piccolo, quien sujetó el cuello del patrullero, para atraerlo a él, y conectar una esfera de ki, que perforaría uno de los pulmones de Trunks, mientras era mandado a estrellarse con una estrella. El Saiyajin al impactar en esta no representaría daño alguno, pues aquellas llamas no significaban nada, y el factor curativo de la fase Dios, ya se estaba encargando de su pulmón perforado. Piccolo aparecería encima de este, observándolo como si ya hubiera ganado el combate. Esto no ha acabado Piccolo, rugió el patrullero con enojo, al ver que su oponente lo miraba como si él ya no pudiera hacer nada. En eso te equivocas, Trunks, esto ya acabó.
Trunks se vio confundido, cuando sintió como algo tomaba una de sus piernas. El Saiyajin bajó la mirada, viendo que un tentáculo había tomado su pierna. Prestando más atención, Trunks abrió más los ojos, cuando aquella estrella se había fusionado con lo que aparentemente era un planeta de carne, teniendo una forma amorfa y asquerosa. ¿Qué tal si te muestro un poco lo que es el horror cósmico?, dijo Piccolo, mientras el mismo espacio y tiempo se deformaban, mostrando rostros, órganos, y en especial, formas incomprensibles. En un espacio y tiempo diferentes, en lo que parecía un pequeño planeta. Una base de la patrulla del tiempo, con una Cronoa, yacía esperando el regreso de sus guerreros. Frente a la Kaioshin del tiempo, un portal se abriría, saliendo de este Sonic, quien se encontraba cargando a los Saiyajines puros, junto a un Piccolo que traía en sus hombros a un malherido Gohan. Lamento las demoras, normalmente suelo ser rápido, pero hubo unos inconvenientes, aún así, conseguimos a uno, dijo el erizo, señalando al sujeto verde que estaba a su lado. Un Piccolo, lo consiguieron, dijo la Kaioshin con alegría. El Namekiano se vio curioso, ante lo dicho por esa Kaioshin. Jeje, por supuesto, sonrió el erizo. Antes de que Piccolo preguntara, por qué parecían tan interesados en él. Otro portal se abriría, del cual, Goku Seno saldría. Vaya, eso fue rápido, ¿te pudiste encargar de él, o acaso te está siguiendo?, preguntó Sonic, listo para usar su forma super. Descuida, no es el caso, dijo el patrullero, mientras el portal detrás de él se cerraba. Además, debemos tratar sus heridas, dijo Goku, mencionando el mal estado de sus acompañantes. Cronoa solo asentiría, para decirle a Sonic que los llevara a las cámaras de recuperación. El erizo daría un pulgar arriba, para decirle a Piccolo que lo acompañara, así podían tratar las heridas de sus amigos. El Namekiano haría caso, siguiendo a Sonic, más tarde podría preguntarle a ese Goku, qué era lo que estaba sucediendo. Espera un momento, Trunks dijo que iba a ir a ayudar, mencionó Cronoa, preocupada por su guerrero. Lo siento, pero él no volverá, respondió el Saiyajin de forma seria, sorprendiendo a la Suprema del Tiempo. La Kaioshin apretaría sus puños de rabia ante esa declaración. Primero Goten, Gohan, y ahora Trunks. No hay tiempo para lamentos, debemos continuar Cronoa, o sus esfuerzos serán en vanos. El Saiyajin también estaba furioso, pero no podían perder el tiempo, no ahora que consiguieron lo que buscaban. La Kaioshin asentiría, dando un suspiro, Goku tenía razón, no era momento para esto. ¿Y por qué trajeron a esos? La idea era solo conseguir una variante de Piccolo, preguntó Cronoa. Necesitamos toda la ayuda posible. Además, no podíamos dejarlos simplemente ahí, y que fueran devorados, respondió el patrullero. A todo esto, ¿dónde están los demás?, preguntó Goku, viendo que no sentía los ki de sus compañeros en la base. Vegeta está obteniendo las localizaciones de nuestros comodines, en cuanto a los demás, pues antes de que estuvieran expuestos, yendo a otras líneas temporales, preferí que fueran a un lugar más seguro. ¿Y a dónde los mandaste?, preguntó Goku. Ante esto, la Kaioshin sonreiría. A un lugar que el rey del caos no previó. En lo que era un espacio parecido a la habitación del tiempo, en un concepto apartado a los espacios y tiempos habitables. Un Saiyajin con un doji verde, yacía devorando cantidades insanas de comida. ¿Terminaste? La voz seria, de lo que parecía un erizo, interrumpió el banquete de ese hombre. Jeje, lamento hacerte esperar, Shadow, dijo el hombre, poniéndose de pie, y revelándose como Son Goku, para ser exacto, su versión AF, quien había derrotado a la bestia Takama. Solo apúrate, sabes que tenemos que seguir entrenando. Ya llevamos un par de décadas aquí, ¿cuánto tiempo crees que sea suficiente para asegurar la victoria? Digo, no es por subestimar al rey del caos, pero tampoco he visto su poder, por lo que no puedo decir que es muy superior al mío. Cronoa dijo que el Mystic 5 que venció a Takama no serviría contra él. Confórmate con saber eso, y volvamos a entrenar, no importa si es cientos o miles de años, entrenaremos hasta ser imparables. Por mí suena bien, dijo Goku con emoción. Entonces, ya comenzamos. Dos voces se metieron a la conversación. Ante esto, la sonrisa de Goku se ampliaría aún más. Muy bien, superemos nuestros límites.